que después se me olvida. Ok, hermanos amados, hermanos y hermanos amados. Clase de hoy día, dudo que terminemos 100% de Génesis, pero es probable que ya dejemos 3/4 partes, 4/5 listo, ya, lo mínimo. O sea, los que diría lo mínimo. La semana pasada trabajamos, estamos acá, recordad que la clase número 11 es la que incluye el punto 2 y además incluye parte del punto 3. Vimos el tema de las pruebas en el desierto y la figura, o sea, y el punto de Yetro, aunque no lo mencionamos mucho, pero es lo que está incluido en el punto 2 del esquema del libro. Y la segunda mitad del PowerPoint 11, donde estamos, tiene que ver con el tema del pacto. Recordar que la clase que viene ahora, que es la que debería correspondernos el día de hoy, trabajaremos solamente con tabernáculo. Que quedó sola esa clase porque es un tema extenso, entonces y un poco más denso. Como meterlo en esta diapo también y hacer una cosa muy, voy a decirlo así, muy engorrosa, un documento demasiado grande. Entonces por eso lo dejé una clase aparte. Ya, no voy a ver todos los puntos porque lo vimos la semana pasada, pero sí quiero detenerme en dos ideas, que fueron un poco las que trabajamos la semana pasada. Habíamos revisado un poco esta figura del desierto y la necesidad de que el pueblo de Israel pasase por este periodo de formación. Déjame agrandar acá. No, se me olvidó acá, sí, perdón. Y la necesidad del pueblo de Israel de haber pasado por esta formación. Habíamos hablado de algunas características del desierto, básicamente del tema físico, que era vacío, no había nada, había hambre, había sed, no crecía fácilmente la vegetación, era un lugar estéril, había calor. Básicamente un lugar bastante difícil de vivir, era un lugar bastante inhóspito. Y también era una forma en que el Señor también formaba y probaba al pueblo. Habíamos también visto un poco este interesante significado de la palabra desierto, como normalmente se usa en el Antiguo Testamento con esta idea de un lugar para pastorear, que como un poco lo discutíamos ese día, es bastante interesante. El lugar para pastorear, el lugar donde somos llevados. ¿Ya? Habíamos también hablado cómo el apóstol Pablo, igual en el Nuevo Testamento, se refiere a la idea del desierto de Israel, que al final de cuentas es un ejemplo para tener advertencia y cuidado de las cosas que podemos o no podemos hacer. Hablamos un poco de Jesús y el desierto, un poco analizando la idea esta de las tentaciones y cómo éstas nos pueden llegar a afectar. Y habíamos cerrado un poco leyendo este texto de Primera de Corintios que hacía referencia a que al final de cuentas Dios es sabio. ¿Y tenemos que ser tentados, tenemos que ser probados? Sí. Yo creo que es algo perfectamente razonable y natural en la vida de un cristiano. Sí o sí. De hecho, yo me preocuparía más si un cristiano no ha estado en formación y en desierto o en prueba durante un tiempo. Como que el Señor requiere cada cierto periodo tenernos un poquito así, chicoteaditos. Entonces, eso es necesario. Ahora bien, hablamos un poco de la escuela del desierto, las pruebas que estuvieron relacionadas con esto, mencionamos algunas. Aquí apuro porque para poder ganar un poco de tiempo con esto. Uy, tantos mensajes que llega. El hombre solicitado. Perdón que tengo ahí el teléfono, lo tenía cargando, así que está con los mensajes llegando a full. Ya. Digo esto me lo salto básicamente porque son cosas que vimos. Después hicimos un poquito de discusión respecto a este punto de si todas estas pruebas que tuvo que pasar la nación de Israel fueron necesarias o no. Tuvimos una discusión, yo creo que en general llegamos al acuerdo más bien unánime de que sí son útiles, sirven las pruebas, que es cierto, pueden generar dolor, pueden generar malestar, molestia, pero que a la larga es parte de nuestra formación, tanto como personas como hijos de Dios. También hablábamos un poco, según lo que decía Pablo Hoff, respecto a los propósitos del desierto, como una escuela preparatoria, como un lugar donde el pueblo debía aprender a depender de verdad de Dios. No solo de oídas, sino depender en todo sentido. Y también esta última, que es la que más me gusta, por lo menos a mí, a nivel poético, suena lindo, pero es súper cierta, que tiene que ver que es traer a la luz lo que había en el corazón de los hebreos. O sea, reflejar en verdad quiénes eran, de qué estaba hecho su carácter. Ya. Luego de eso, que es una sección más bien breve, ya no habíamos ido de lleno a Israel en el Sinaí. Básicamente esta sección incluye lo que es el pacto de la ley.
Hay algunas cosas que las veremos acá y el resto las dejaremos para el tabernáculo en el siguiente PowerPoint. Ya, hablamos un poco de lo que fue el ascenso de Moisés, describimos un poco cómo era el Sinaí físicamente, un poco para darnos contexto, para darnos la idea de, del tipo de lugar al cual se está llegando. Básicamente hablamos de cómo a los pies del Sinaí Israel termina recibiendo la ley y hace pacto con Jehová. Ya habíamos discutido la idea del pacto, sabemos un poco lo que significa. Perdón que tengo gente acá en la sala de espera. Denme un momento. Que después no me doy cuenta y se me acumulan personas. Ya, ahí sí. Disculpen. Ok, entonces hablando de lo... otra vez. Uy, Señor Jesús. Ya, ahí parece que están todos. Ya. Si falta alguien, díganle que me espere unos minutos para que me acelera la maratón de agregar gente recién. Ya, entonces habíamos hablado de que básicamente este punto clave en la historia de Israel, aparte de recibir la ley, ellos también son conformados como nación. Una de las cosas que se había conversado hace semanas atrás era que uno de los significados de todo de lo que ocurre en este periodo de tiempo tiene que ver en cómo Israel pasa de este pueblo, de este grupo de personas que convivían bajo una tradición, a ser una nación formada, hecha y derecha, con un documento legal que los regía, con un documento que tenía un propósito súper claro y que dejaba claro que era Dios quien gobernaba la nación de Israel, o sea, los ordena. Ya, esto es de un segundo, y ya hemos llegado hasta acá, me acuerdo, hasta el versículo, así que aquí bajo un poquito la velocidad. Bueno, respecto a lo que es la idea de la ley en general, hablábamos ese día de que es un edicto, un estatuto, un mandamiento, un mandato, una ordenanza, un precepto, que es el concepto que uno entiende por ley. En la Biblia se refiere básicamente a un principio o normas de conducta. Aunque, ojo, vamos a ir desglosando un poquito que no todas son normas de conducta civil, hay normas respecto a lo religioso, a la relación con Dios, a la vida entre ellos como comunidad, con los hijos, etcétera. O sea, es muy complejo. Normalmente el término que se usa en la ley, o sea, traducido como ley, perdón, es la Torá, palabra que significa instrucción y la voluntad revelada. O sea, como digo, no es simplemente la ley escrita, sino que es Dios mismo quien entrega esto. Ese es el valor agregado. Y ese es probablemente uno de los puntos que cuando uno compara la realidad de Israel para con otros pueblos, esta es la gran diferencia. Esto no fue algo que Israel creó entre ellos mismos, encerrado en cuatro paredes, sino que es Dios quien lo da, quien lo entrega. Y también, como habíamos hablado, está en esta idea de los 313 preceptos del Pentateuco, la mitzvah, como se le llamaba. También entendiendo que es un documento extenso, un documento con harto material. No es esta idea de solamente un par de mandamientos y listo, no, es un sistema legal complejo, es un tipo de constitución, voy a decirlo así sin entrar en polémica, pero funciona en la práctica. Ellos estaban ordenados desde un marco, en cómo tenía que ser su vida. Y también habíamos, ya que habíamos terminado la semana pasada, analizando un poquito en base al texto que está en Salmo 19, algunas cualidades de la palabra, de la ley. Hablamos de que era perfecta, de que convertía el alma, de que era fiel, de que te hacía sabio, de que, que esta ley, de que estos mandamientos son rectos, o sea, es un documento que plantea rectitud, que alegra el corazón, que es puro, que alumbra, que es limpio, que permanece para siempre, que es verdadero, que es justo, que es deseable, o sea, de que uno lo anhela, uno anhela cumplirlo, uno anhela seguirlo. eh, y que son dulces más que la miel, o sea, te genera un contentamiento, te genera algo rico al cumplirlo, es como cuando uno, y aquí no sé cómo ustedes lo habrán vivido en su momento, ahí lo cuento como experiencia personal, es como cuando uno rompe su umbral de hacerle caso a la Biblia porque sí, porque sabes que es correcto, porque sabes que es palabra de Dios, ya porque hay un entendimiento, pero lo haces básicamente porque sí, por obediencia. Eh, la diferencia de hacer eso y cumplir la palabra con el entendimiento de lo que esto significa.
Y fíjate que cuando eso comienza a ocurrir, eh, y me acuerdo mucho de esta parte final del versículo, ahí uno comienza a ver esta idea de que cumplir la ley si es deseable, si hay un anhelo, y que tu corazón se contenta al hacerlo. Y hermanos, hermanos amados y hermanas, eso de verdad es algo maravilloso. Y yo creo que marca, y es una opinión muy personal, marca una, no sé, la palabra, no sé la palabra es la más correcta, pero marca una diferencia de madurez. Nuevamente, en hacer las cosas solo por obediencia, que ojo, que hay que hacerlas. O sea, yo creo que todos pasamos por un momento en que es mejor hacer las cosas por obediencia que no hacerlas. Si yo no entiendo tu voluntad en esto, pues lo voy a hacer igual, o sea, lo estoy cumpliendo. Pero cuando uno va entendiendo y va grabando eso en su corazón y va haciendo práctica habitual de tu vida, estos pasajes, como otros que siguen la misma línea, te das cuenta de cómo la palabra en verdad cumple ese rol y cómo la ley no, independiente de su imperfección en el sentido salvífico, pero sí debería ser deseable como una práctica para nuestra vida. Y como cristianos debiésemos darle una vuelta a la ley, más de lo que lo hacemos. Un día pescarnos, sentarnos y sabes qué, vamos a leer la ley, vamos a concentrarnos, vamos a hacer el punto a punto y vamos a ir viendo cómo es que Dios plantea este marco de comportamiento para sus hijos. Y créame que si usted no quiere sentarse a leer el Pentateuco completo, en internet tú encuentras muchos, digamos, sitios donde donde los preceptos los tienen identificados. O sea, tú puedes ir buscando preceptos para hacerte la idea. O sea, formas hay de cómo abordarlo. Ya. Ahora bien, a nivel estructural, vamos ahora a meternos un poquito en cómo servía la ley o algunos elementos que nos pueden ayudar a desglosarla. Eh, en su estructura servía como un instrumento legal, ¿ya? Les planteaba este marco de comportamiento a la nación israelí. Nuevamente, les daba un marco para cómo comportarse. Era imperativa, o sea, era una orden. Fíjate que no te lo plantean como sugerencias, te lo plantea como una orden. El Señor está dando una instrucción imperativa, o sea, cumpla, cumpla. Y de hecho lo vemos en diferentes momentos del Antiguo Testamento y en el mismo Pentateuco, de las consecuencias bastante severas que habían cuando no cumplían. O sea, no era un chacoteo, no era juego. Lo vamos a ver un poquito más adelante con el tema del becerro de oro. O sea, eh, no eran, ¿cómo podemos decirlo? Sugerencias, como dijo usar la palabra, era una orden, tenía un carácter imperativo, debía cumplirse. Eh, También tenía un elemento interesante respecto al arrepentimiento y el perdón. A pesar de que habían castigos y hay un elemento punitivo, es innegable de que está siempre la oportunidad de encontrar el perdón y el arrepentimiento. El sistema de sacrificios, básicamente, es como podemos decir, la materialización de la idea del arrepentimiento y perdón. O sea, Dios literalmente desarrolla en la ley el mecanismo para que ellos, como su pueblo, obtuviesen perdón y misericordia. Entonces, más claro que el agua. Es un instrumento que también sirve para desarrollar cualidades básicas, ya voy a decirlo así, sociales, morales, porque te plantea una conducta moral aceptable, no solamente para con Dios, sino para con el resto de la gente. Y con el decálogo vamos a desglosar un poquito esa idea, porque al final de cuentas, y de hecho también Jesucristo cuando hace esta condensación en los dos grandes mandamientos, mantiene el mismo principio. Hay un mandamiento que es para amar a Dios básicamente con todo nuestro ser e intensidadmente todo. Y también hay un mandamiento que implica nuestra vinculación con el prójimo, condensado magistralmente, pero el principio es el mismo. La ley también, había mandamientos enfocados en diferentes áreas, incluyendo las que desarrollaban estas cualidades básicas, ¿ya? Estas cualidades que son universales en muchos sentidos. Cuando fue el viernes pasado, atendí una familia que tiene un hijito pequeño, familia especial. No porque sea mala familia, no, para nada, pero sí porque
creo que hay temas de crianza que no lo han podido incorporar bien y el hijo está medio rebelde, está con una fase bien interesante. Eh, y yo me acuerdo que, sin querer, sin decir el versículo y nada, porque no era el contexto, pero yo les predicaba mucho, les predicaba, trabajaba con ellos en terapia bajo los conceptos de crianza que te enseña la Biblia, que son principios saludables para criar. Entonces, esta idea de desarrollar ciertas cualidades está presente en la ley. Nuevamente, es un instrumento imperativo, es cierto, te ordena, pero también es un instrumento que aporta a desarrollar las virtudes del ser humano, las virtudes del pueblo de Dios, las virtudes de la nación de Israel. Bueno, un poco en la línea del arrepentimiento y el perdón, también esto es un reflejo de que es un instrumento de gracia. Es cierto que es una gracia que no entendemos totalmente, ¿ya? Es una gracia que no entendemos totalmente y que se ve reflejada en Cristo como el Cordero, ¿ya? Y hay que tenerlo súper claro, pero sí es un elemento que nos, voy a decirlo así, nos apunta hacia allá, que empieza a darte conceptos, que empieza a básicamente prepararte para esa idea ya más completa, sin quitar que ya de por sí es un instrumento de gracia, porque nuevamente, eh, es cierto, el pueblo tenía que hacer un sacrificio, todo un ritual, pero el perdón seguía siendo de Dios. Y el pueblo, o sea, la nación de Israel, independiente de todos los sacrificios que hiciese, todos los rituales que hiciese, el perdón le seguía perteneciendo a Dios. Ellos seguían sin tener mérito. Entonces, es cierto, la gracia se ve de forma plena en Cristo, concepto innegable, ahí no tenemos ningún drama ni problema. Pero también hay que entender que ya te estaba entregando esas herramientas o por lo menos instaurándolas en la mentalidad de la nación. Porque fíjate que la nación de Israel ya tenía que entender que ellos no tenían mérito en la salvación. Ellos no tenían el mérito en la gracia, porque todo venía del Padre. Concepto que de hecho Cristo no quita, todo lo contrario, solamente que lo reafirma desde el punto de vista de su rol como Mesías, pero el principio se mantiene. Y por último, bueno, no lo voy a leer porque son capítulos más bien largos, pero eh, también plantea esta idea de que la observancia fiel, ya sea seguirla, hacerle caso, básicamente seguir la instrucción como correspondía, marcaba una diferencia entre la bendición y la maldición. O sea, no era solamente imperativa, traía consecuencias para la vida de la nación. O sea, no solamente había un castigo punitivo en algunos casos por no cumplir algo o por cometer un delito, sino que también traía consecuencias, por decirlo así, espirituales y físicas para eh, básicamente la nación. O sea, marcaba si andaba en bendición o si andaba en maldición, derechamente. Y ejemplos de eso los vemos en la escritura, de cómo Israel se desvía o acierta el camino y Dios de una u otra forma actúa de una u otra manera. O sea, eso se mantiene siendo como un reflejo. Deuteronomio en el 7, en el capítulo 7 y el 28 habla bastante de eso. Ya, pero ya que son capítulos más extensos, no voy a extender ahí, pero ahí pueden encontrar un poco esta idea de cómo es esta diferencia que se marcaba. O sea, más que una diferencia, la consecuencia que se marcaba a la hora de que ellos hiciesen caso o no hiciesen caso. Pablo Hoff nos complementa un poquito esta idea del tema de la estructura de la ley, la complementa con la idea de los propósitos. Por una parte plantea que no tiene la intención de ser un medio de salvación. Nuevamente, te plantea elementos de la gracia, te plantea elementos de los sacrificios, de que el perdón no viene por parte de la humanidad, viene por parte de Dios y todo. Pero en sí, su rol no era salvar. Y es por eso que al tiempo después en el Nuevo Testamento tú ves que es necesario el Cordero como Cristo, ese Cordero que solo se sacrifica una vez, porque la ley tenía esa falla, tenía que estar repitiendo el proceso constantemente. Por otro lado, Jehová quería estrechar el vínculo con su pueblo. Y esto es bien interesante, que lo reforzaremos un poquito cuando lleguemos a la siguiente diapo del tabernáculo. Pero está este principio muy presente de que Jehová quiere habitar con su pueblo. Y fíjense qué linda esa palabra, habitar. Dios no quería permanecer lejos, apartado.
Literalmente, Dios quería estar en la comunidad, quería estar con su nación. Entonces la ley es una forma de estrechar ese vínculo, porque la nación de Israel ya entendía cómo pensaba Dios, porque la ley era un reflejo de quién era Dios, entendía cómo Dios quería actuar, por ende también era un medio por el cual Dios hacía que su pueblo lo conociese y estrechaba vínculos, porque la ley, necesito, estaba ligada a la voluntad de Dios. Y el propósito más bien a largo plazo, un poco como el ejemplo que les decía recién, que la ley se cumpliese por un tema de amor y por un tema de gratitud, un poco saliéndose de la idea de la obligación por el miedo. Nuevamente, a pesar de que, y lo dije, y si hay en desacuerdo lo podemos debatir y es válido, pero al final de cuentas, hermanos amados, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que sí, hay un punto en que tú puedes seguir digamos, la voluntad de Dios, su palabra, a veces por la obligación, yo digo, y no como algo malo, sino que es parte del proceso. Como, pucha, Señor, quiero hacer lo malo, y sé que no puedo, y una lucha, y al final esa idea de debo hacerlo porque es lo correcto, porque es lo que Dios quiere. Pero cuando llegue al punto, cuando eres capaz, o somos capaces, mejor dicho, de seguir la ley, la palabra de Dios, por esta motivación de amor y gratitud, eh, creo yo que es un paso extra, no solo de entendimiento de lo que Dios quiere, sino de madurez espiritual, porque evalúas y ves de una forma distinta básicamente todo. Dudas, comentarios, hasta aquí, por favor. Nada. Hermano Patricio, ¿Sí? perdone, yo llegué un poquito tarde, pero Yo igual hoy día todos tranquilo. estos mandamientos, sí, recién no me llegué a casa, todo esto aún persiste para el pueblo de Dios, digamos, para la nación Para judía. Israel sí. Sí, po, para Israel sí es la ley. Sí, o sea, me refiero que esto, ellos tienen que seguir cumpliendo todos estos mandatos y estos preceptos, y nosotros en el periodo de la gracia tenemos que cumplir, digamos, pero no de la misma forma que ellos. A ver, Estoy mira, hablando específicamente de la parte de las leyes, pues, de los preceptos, de los mandamientos. mira, no soy experto ni conocedor de la actualidad de la nación israelita. Y aquí no puedo decir, no quiero pecar después de algo que me tenga que arrepentir porque no lo sé. A ver, hay, la nación de Israel mantiene muy cerca el tema del aprendizaje de la ley. De hecho, todavía los niños tienen su bar mitzvah, tienen que seguir ciertas tradiciones que están ligadas al conocer y recitar la ley. O sea, Claro. se sigue manteniendo como una base fundamental de su estructura valórica y de crianza. Eso sí se mantiene. Dudo, y aquí, perdóneme, yo no soy experto en Israel, yo aquí, nuevamente, bueno, como se dice, pastelero tus pasteles. Dudo hasta qué punto tienen un cumplimiento sagrado de cada ritual, de cada celebración, lo dudo porque uno tendría más evidencia de eso, lo vería más, por ejemplo, de celebraciones o ciertos ritos, o que se practiquen de la misma forma. Así que Hay un grupo que sí, son sí, ortodoxos. a ver, por favor, Sí, los ¿quién ortodoxos habló? llevan ese, cuando uno está en, si uno va, bueno, en Jerusalén, uno nota al tiro todo el tema de los ritos Marcela, gracias. No, y la diferencia entre los... no, Sí, perdón, es no, que no me tranquila, tranquila. estoy... No, sigue, por favor, que yo No, no conozco en esto, así que aquí prefiero que alguien tire ya, más. cuando uno está de hecho, cuando uno está hasta en el aeropuerto, ve cuando los ortodoxos hacen las oraciones en la madrugada. Uno está esperando el avión y empieza a ver cómo ellos se van mirando a Jerusalén, hacia el templo, hacen las oraciones. Y los ritos, y en el mismo templo de Jerusalén, uno ve como las diferencias entre los judíos que son, digamos, de la nación como Estado, como país, y Ujú. los que llevan la religión judía. Mira, Y son muy notorios. Pues. Hay muchos... una acotación para el que no ubica el término. Cuando Marcela se refiere al tema del judío ortodoxo, se refiere al judío más tradicional, o sea que Sí, el fundamentalista. el típico judío que, pues, perdona por usar la expresión muy coloquial, que tú lo ves con la barba larga, con los trajes, o sea que mantiene Sí, lo más, la tal cual. tradición lo más posible. Ya, ahora sí, perdón, te interrumpí, sigue.
Sí, de hecho yo estuve en una de cuando, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero tú sí lo nombraste, que a los 13 años ellos hacen su Lo del bar presentación mitzvah. ante eso. Y es toda una fiesta y se visten especial y se visten con ropa antigua, con túnicas largas y sacan este instrumento que es como ¿El un chofán, no? eh, el chofán, sí, ¿Es sacan como un cuerno eso y eso? bailan, sí, como el Ah, ya sí, cuerno, el chofán, esa entonces es el la chofán palabra, ya. como el cuerno grande. Sí, y bailan y es toda una fiesta y te invitan a ser parte de eso también si tú estás mirando, estás cerca. Pero también hay unos que son muy cerrados y ellos son como muy fundamentalistas también de lo que es el Estado en sí. Y ahí empieza, bueno, hay todo un tema ahí político y todo lo demás, aparte Sí, del no, tema no. religioso, pero sí los hay. Y Sí, uno queda así como, ¡oh! Así impresionante de cómo lo llevan. De hecho, uno puede ir, por ejemplo, a algunos sectores que son del rey David, por ejemplo, donde está supuestamente la tumba del rey David, y ellos ahí hacen todo un tema de adoración con respecto también al rey David. no, Pero claro, no sí, sé. sí los hay. Son como Moisés, pues Moisés es una figura, es un héroe nacional todavía, o sea, es el héroe nacional. Sí, Oye, sí. mira, oye, qué bueno, gracias Marcela, Eso como te quería. digo, no estoy en sí, como digo, yo no soy experto en eso y Voy cuando... a buscar algunas fotitos que tengo antiguas para Ah, mandarles, a por ver favor, si puedo mándanos por el encontrar. grupo la foto de esas vacaciones maravillosas, ahí vamos a ir viendo. Pero ahí, pues no sé Sí, si voy a buscar. el aporte que hace Marcela, No estudié. ¿qué cosa? No, no fueron vacaciones con estudio. Fue un curso Mejor del todavía, trabajo. mejor Sí, todavía, sí. Me levantaba a las 5 de la mañana. mejor Sí, son súper todavía. acuáticos con los horarios. Está bien, hay Sí. que aprovechar. Ya, eso quería aportar. Uy, no, pero no, gracias. De verdad, muchas gracias. Digo, yo no tengo la bendición de conocer Israel, así que, como digo, trato de nunca de opinar de más cuando no conozco. De hecho, bueno, fue en la clase, en la clase del lunes, la que tengo de historia, creo que fue Janina con Eduardo, que también conocen mucho, o por diferentes circunstancias conocen temas de Israel, uno físicamente y la otra por experiencia con conocer. También mencionaba esto de los grupos más radicalizados, de que hay grupos israelitas, de bien como decía la hermana, son mucho más herméticos, mucho más cerrados respecto a las tradiciones, de ahí olvídate, pues, uno que no es judío ni te podéis ni acercar. Hay otros grupos ahí, como dice Marcela, que me imagino deben ser mucho más abiertos al tema. Pero bueno, ahí hay que ir viendo. Igual depende mucho de las comunidades judías. Pues, de hecho, hay comunidades judías en otros países del mundo y algunas también son bien variadas en cómo ya el tema de los ritos. Pero ahí por lo menos, hacia ahí lo que Marcela nos comenta, podemos hacernos un poquito una idea de cómo viven esto. Ahora, en el caso de los creyentes, llamémosle cristianos, no voy a decir nuevo pacto, pero cristianos, son creyentes en Cristo y en lo que implica la palabra completa. Eh, claro que es distinto, porque obviamente, a ver, y como se ha discutido en otras ocasiones, uno no está atado a la ley en el sentido de cumplir cada uno de los 613 ritos para lograr Profesor, salvación. disculpe, Uy, sí, doctor. no sé quién está Una- hablando. El Migue. Ya, Una Miguel, dime. consulta, bueno, buenas tardes. Una consulta. Ellos todavía esperan la primera venida de Cristo, ¿no es cierto? Los más fundamentalistas, sí. ¿Sí? Ujú. Ya. Mm. Ok, Por lo menos entonces eso quería saber. lo más fundamentalistas, sí. Ahí, como decía Marcela, el tema de las divisiones políticas tienen que influenciar, imagino, en la interpretación. Incluso una vez escucha a judíos, algunos que tienen una visión muy interesante sobre Cristo, por ejemplo. Algunos que lo ven terrible, lo ven como un favor farsante, como un fraude, y todo lo peor posible. Incluso pero yo he escuchado a algunos que son mucho más como de una corriente, podría decir, no decir una corriente mezclada, pero sí que algunos ven la figura de Cristo distinta, básicamente como un predicador más y todo, pero ellos lo esperan. Sí, no, eso, bien como dice Marcela, los fundamentalistas, porque para ellos todavía no se ha cumplido la venida del Mesías. Ya con los demás grupos, uno, como digo, puede tener opiniones distintas respecto a la figura de Cristo, pero no considerarlo el Mesías. Ok, y ellos usan solamente el Torá, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento para ellos está inválido esos Nuevo libros. Testamento sí, inválido. Y no es, o sea, está la Torá, es la ley, que es lo principal, pero también los libros del Antiguo Testamento, los profetas tienen otras clasificaciones. Los Neuvim tienen otro tipo de nombres que se usan para las otras clasificaciones. Profetas mayores, menores, salmos, libros de sapienciales, etc.
pero ahí lo fundamental es la ley, es la Torá. Ok, muchas gracias. Ya. No, pero sí, es bien complejo el tema este de los judíos todavía. La verdad creo que les comenté a ustedes, no sé si fue ustedes o en la otra clase. Yo sigo una página de Facebook que me encanta por sus peleas. Yo no me meto porque me carga pelear por Facebook, pero me gusta leer peleas. Pero o sea, más que peleas, hacen buenas reflexiones a veces, son interesantes. Que hay una página que se llama Filósofo Cristiano. Y siempre sacan alguna cosa para la polémica. Y lo más divertido es que esa página tiene, tiene como una mitad muy católica y una mitad muy cristiana y protestante. Y se agarran del moño a veces de una forma muy divertida. Y una vez estaba leyendo por X cosa y vi el comentario de un judío, po, y que se metió, no sé cómo llegó a ese post, y también fue un testamento sobre la figura de Cristo, po. Y básicamente que era como un farsante, el rol de los apóstoles que fueron básicamente los que perpetuaron la mentira, bla, 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 es un tema bien complejo, por lo menos que se notaba que era fundamentalista por su postulado. Incluso bueno, Hugo estaba presente en esa clase cuando estábamos en historia hablando del tema este de los judíos, y me acuerdo que fue Janina, porque hubo un estudiante del curso del día Luna, que también, pues, su época de curiosidad, tuvo conversaciones por estar con altos judíos como para cazar la cultura, o sea, para conocer. Ella es bien curiosa. Y no me acuerdo exactamente la historia, si me equivoco, le pido perdón por cámara a la Yani, porque me equivoqué en la historia. Pero ella comentaba que en una de esas discusiones conversaba con un judío, y este judío, muy fundamentalista, muy de ese estilo, le dijo prácticamente, ¿no? Pues de que su única esperanza, ella como gentil, para obtener salvación era casarse con un judío y ahí recién convertirse como, o sea, al judaísmo por el sentido de ser la esposa de un judío. A ese nivel. Fuera de eso está ahí piteado por su condición de gentil y de mujer. O sea, es una cosa que, nuevamente, es una porción de los judíos que son bastante cerrados con ese tema. Pero obviamente igual depende mucho de los factores. En Estados Unidos hay una comunidad muy grande de judíos que son mucho más abiertos. Acá en Chile también hay una comunidad de judías que, aunque no las conozco, pero por lo que he escuchado, no, también son relativamente abiertos dentro de lo posible. Ya, oye, avancemos un poquito, que fue un tema bueno. Voy a tener que decir al pastor que hagamos un curso de cultura judía. Hay que agregar un curso de cultura judía al IBN. Yo creo que será bien interesante. Ok. Hebreos 10, y me hacen así un dedito para arriba. Dígale al pastor Alberto, yo lo voy a decir. Pero si pastor Alberto, surgió una idea muy interesante para que lo considere en la malla de IBN en el futuro. O en algún curso en el verano, algo más tal vez, mucho más amigable, mucho más suave. Ok, Hebreos 10:1 nos complementa y nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Recordad que estábamos viendo esta idea de que la ley en sí, o el propósito de la ley, no es tanto la salvación, porque acá en el hebreo nos lo complementa, de que no es perfecta, porque al final requieres hacer los sacrificios todo el tiempo, todos los años. O sea, no hay no hay un medio válido, no hay un medio eficiente. Y aquí te lo dice, porque al final de cuentas, ¿cómo tú esperas de que una ley que es imperfecta en cómo lleva la salvación y el arrepentimiento haga perfecto a quien se acerca? O sea, porque va a ser imperfecto. ¿Ya? Eh, Nuevamente, teniendo esta idea de que no es completa, tiene su utilidad, pero no es algo que sea permanente, incluso que lo dice al comienzo, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, entendiendo que la ley era la sombra, era la antesala, era la preparación de lo que venía, que iba a ser ya pleno, que iba a ser ya perfecto. Y ahora, dejo esta pregunta para que reflexionemos un poquito, para que discutamos un par de minutos, dos, 3 minutos, unas par de intervenciones, pero para que ampliemos la idea. Aunque no esté relacionada con la salvación, hablando de la ley, ¿debemos respetarla? Y dejo un par de minutos solamente para que, uno, dos, tres comentarios para que volvamos. A pesar de que no tiene relación con la salvación, ¿es necesario cumplir la ley? ¿O es bueno cumplir la ley? ¿O es importante cumplir la ley? Por supuesto que sí, pues, profesor. Pienso, Ya empecé. Eh, Y Mónica.
por qué le digo que es muy importante? Porque vamos a ir, por ejemplo, al principio de la Biblia, ahí en Éxodo, donde están, bueno, los 10 mandamientos. Dice, no matarás, dice, no robarás. Por ejemplo, eso tiene mucha relación con lo que pasa hoy en día en el mundo, ¿ya? Eso nos regula como ciudadanos, o sea, cualquier persona que mata, cualquier persona que roba, por ejemplo, ya obviamente, como se llama, eso está penado por la ley. Y eso es un principio que toda persona debiera cumplir, sea cristiano o no sea cristiano. Ahora nosotros como creyentes, como cristianos, claro que debemos cumplir los principios y mandamientos, entre comillas, como se llama, que están en la ley. Y que no afecta nuestra forma de, ¿cómo se llama?, de aceptar la gracia o tenerla, o ser salvo. Ya, espérense, vi a Mónica y creo que vi a Hugo también. Ya, pero Mónica, Hugo. Y de ahí voy a tener que intervenir yo para redondear y hacer polémica, pero partamos con la ya. Mónica y después Hugo. Nosotros buscamos la salvación, pero es importante cumplir los mandamientos, las leyes y todo, porque en el fondo es como sembrar para cosechar. Si todos naciéramos con el conocimiento de lo que dice la Biblia en su totalidad, pero muchos de los errores que cometemos normalmente no los cometeríamos. Lamentablemente, por lo menos hablo por mí, uno conoce la ley, la Biblia, las cosas después y ya se equivocó, ya cometió errores y no hubiera sido si hubiera conocido la ley de antes. Entonces, y eso no tiene que ver con la salvación, que también es algo importante, que también es algo que uno Es busca a fundamental, través de... por favor, no le bajemos el pelo. No, por supuesto que no. Ah, ya, No, ok, pero me refiero a que ok. no quiero restarle tampoco No, sí. importancia al tema de manejar la información que tiene la Biblia en sí, Ya, en todos los aspectos de la vida. ya, perfecto, ya. Digo, voy a guardar los comentarios polémicos. No polémicos, me voy a guardar los voladores de luces para el final. Hugo, y ahí si alguien más quiere agregar algo. No, yo creo que no, porque de hecho, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, se producen muchas discordias y hay momentos donde la ley más aleja a los que no eran judíos que acercarlos, porque recordemos que la ley incluye la circuncisión. Y si yo digo, voy a cumplir la ley, en teoría debería cumplir toda la ley. ¿Cachai? Entonces, por eso yo creo que al final Jesús dice, todo se resume en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y listo. Porque si nos vamos a cumplir la ley, sería cumplirla toda. Y por lo menos yo no sé si estaría dispuesto a ese punto en particular. Bueno, lo mío fue médico, pero soy circuncidado, así que estoy cumpliendo esa parte. Sí, pero voluntario no sé. Ah, no, voluntario no. En la medicina me impuso. Ya. Ya. ¿Y a los Profesor, 8 días? profesor, ¿Y a los 8 días? profesor, No, pues es lo que se puede. No, me estaba molestando. Ya, juguemos. Espérense. profesor, Miguel, sí. sí, disculpe, claro, bajo esa primicia, bajo ese punto que dice nuestro compañero, de alguna forma, claro, obviamente que ninguno va a cumplir los principios y los 370 y tantos principios que pueden haber en la Biblia, ¿ya? Pero obviamente es importante, si hablamos de la importancia, claro que es importante, ¿ya? Muy importante, pero obviamente que no vamos a cumplir los preceptos al pie de la letra, es muy claro, o sea, pero sí, ¿cómo se llama? Considero que es muy importante. Creo que para mí es muy importante esos preceptos y mandamientos. Ya, miren, dos comentarios. Uno voy a decirlo, bueno, tanto Miguel como Mónica que ya un poco por una dirección y Hugo queda por otra. Aunque Hugo me robó un poquito uno de los comentarios. Porque al final de cuentas, es cierto, yo puedo decir sí, cumplir la ley puede ser bueno por a veces de motivo, y con un poco con la excepción que hablaba Miguel ahí, porque que hay ciertas cosas que se entiende que el contexto no da. Pero si uno cumpliese solamente con los dos mandamientos que dice Cristo, así, si los cumpliésemos a rajatabla, o sea, a cabalidad, estaríamos cumpliendo la ley, po. Porque claro, si yo cumpliera todo lo relacionado con amar a Dios con todo mi humanidad, mi mente, con todo,
no cometer idolatría, ni falso testimonio, ni un montón de cosas relacionadas con pecado hacia Dios. Y por su parte, si yo cumpliese el segundo mandamiento, no mataría a nadie, no robaría, no estaría mirando a la mujer del prójimo, porque al final de cuentas tengo internalizado, asumido y desarrollado el segundo mandamiento, que era de que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, por ende, hacer lo que no quiero que me hagan y todo ese tipo de análisis que uno quiere hacer. Entonces, claro, yo a veces entiendo un poco la perspectiva de la ley como el modelo más específico, el paso a paso, como si a uno le faltase una idea, te la lanza. Entonces, eso sí creo que no quita el elemento de la importancia de la ley, porque creo que fue Miguel quien lo comentó, que al final los sistemas judiciales, los sistemas legales de un porcentaje importante, no, de hecho, los países occidentalizados, todos prácticamente, tienen la base, por lo menos de la ley, en ciertos aspectos. Puede decir, desde la antigüedad es como está de base. También en el caso más oriental van a variar en algunos países con ciertas normativas, pero por lo menos se acerca mucho a eso. Ahora, Hugo, y si alguien más también quiere aportar un poco siguiendo la segunda línea que nos planteaba Hugo. Si uno dijese, como tú dices, ¿sabes qué? Cumplir la ley no es necesario, por todo lo que tú dices, que al final tiene que cumplir toda y eso implica todos los ritos relacionados con la cultura y todas las cosas que están, no decir de más, pero que se alejan un poco no de lo espiritual, por decirlo así. ¿Cuál sería entonces, y aquí me juego un poco a que generemos teoría, la razón por la cual la ley permanece en el canon? Porque yo podría decir, ¿por qué tengo la ley o sea, la tengo completita en el canon, en la Biblia, si ya Cristo me la resumió? Yo creo que es por lo que tú hablabas el otro día, cuando decías que el pueblo de Israel se transforma en nación como tal cuando Dios implanta una ley. Sin ley no hay pueblo, porque ya estableció las normas y vivían bajo las mismas leyes. Entonces, tiene que estar ahí como parte de la enseñanza que nos trae de la historia de Israel, porque si sacas eso, es como un momento importante en el pueblo de Israel, cuando Dios le dice, tienen que comenzar a vivir así. Ya, mira, interesante. Y ahí Marisol nos agrega algo por el chat que también complementa la idea que yo les decía, o sea, que yo les preguntaba, perdón. Claro, Cristo no vino tampoco a abolirla. Cristo no vino, mira, y ahí está un poco el detalle. Déjame que termine el Y comentario y va a luz. Eh, Porque claro, si Cristo hubiera venido a abolir la ley, los dos mandamientos no hubieran estado enlazados con la ley, ni conectados profundamente con el espíritu de la ley. ¿Ya? Y a su vez, tanto el ministerio de Cristo, sus predicaciones, no quitan la ley del ojo, o sea, no la sacan como un instrumento importante. De hecho, en muchas ocasiones las cita, o sea, las usa como referente para. Segunda de Timoteo 3:16 por ahí habla acerca de eso, que la Biblia es inspirada por Dios, ya útil para qué, para corregir, para enseñar y para redarguir y todas las cosas. Entonces, Cristian, es importante, pero claro, bajo esa mirada, pero claro, se resume en esos dos principios, en esos dos mandamientos, Sí. todo, claro. Mire, y yo creo aquí quiero, perdón. Sí, Luz, antes que sí, yo me voy a meter, después voy para largo. Luz. yo creo que la ley en sí fue hecha para que no pudiera ser cumplida, porque para que la salvación no fuera por obra, sino que Claro. por gracia. Porque hubo solo una persona que pudo cumplir la ley en su totalidad y ese fue Jesucristo. Y el resto de todos, en alguna cosa, aunque queramos, fallamos. Entonces necesitamos de la gracia, necesitamos del Cordero, necesitamos del Cordero expiatorio. Ya, mira, que igual ese elemento bien interesante complementarlo. Y un poco lo decíamos en el Power, yo voy a volver al Power ya para cerrar esta como mini discusión. Eh, Entendiendo nuevamente que la ley no cumple este rol de salvación, nuevamente eso no lo usa. Ya, volver al tema, no tiene la intención de ser un medio de salvación, porque si no volveríamos al tema del rito. Si hice el rito es suficiente, si cumplo con los 600 o intento cumplir con los 600 y tantos preceptos, no equivale a salvación. Sí, de aquí voy a hacer un poco la separación de algunos puntos. Hay una utilidad
entendiendo, uno, lo que decía Miguel, toda la escritura es inspirada, toda la escritura es relevante. Y eso nadie lo puede dejar de lado. Hay un elemento de análisis, como dice Hugo, que tiene que ver con la historia y la necesidad de entender cómo se desarrolla la nación de Israel. Por ende, ahí la ley cumple un rol fundamental que no se puede quitar. También nos sirve a nosotros como modelo de lo que queremos como organización, porque seamos honestos, también nos plantea diferentes elementos que son interesantes para llevar a la práctica o por lo menos para adaptar o entender cómo funciona el principio de los mismos. Y también entender que la ley o la conducta que intenta proyectar la ley no va, digámosle, no va fuera de sintonía con lo que dice Cristo. Lo mismo, Cristo no vino a abolir la ley, Cristo usó la ley. La perfecciona, pero la usa como parte de, como predicación, como mensaje. Por ende, no es como algo malo. Ni que tiene que verse así. Nuevamente, yo soy de idea de estudiarlo, de entenderlo, porque los principios ahí son relevantes y son cosas que nos van a ayudar y nos van a complementar y nos van a servir. Pero entendiendo que Cristo, llamémosle, nos trae esta ley básicamente, o más que la ley, nos trae el verdadero significado de la ley, cómo se vive, cómo se debería vivir, y cumple el objetivo perfecto de ella, que es el de la salvación. Que, volviendo a lo que leíamos acá hoy, perdón, en Hebreos, que al final la ley era la sombra de lo que iba a venir, era la antesala, la preparación, y hay que entenderlo también como eso, entender la Biblia no solamente como ahora que la estudiamos por sección, sino entenderla como un todo, y como el progreso de la historia de la relación de Dios con la humanidad. Porque Dios con Adán y Eva no se relacionaba con rito, con ley, con temas legales, no, se relacionaba de una forma más íntima. Hay un quiebre, hay una reconstrucción del pueblo de Israel básicamente, y cómo Dios va reconstruyendo y reestructurando ese tipo de relación hasta lo que hoy día tenemos todos los cristianos, sean judíos o sean gentiles, en la relación con Cristo. O sea, entendiendo la Biblia como un todo, entendiendo los fundamentos que Dios usó, aunque imperfectos para salvar, pero útiles para formar esta nación, para darle una identidad, para darle un sello, y también para fundamentar enseñanzas que para nosotros son válidas. Independiente, si cumplimos los mandamientos que pone Cristo como tal, estamos cumpliendo la ley. Y eso es cierto. Obviamente, claro, estudiarla, conocerla, nos ayuda más a ser más minuciosa, a masticar más las ideas, los pensamientos, pero también entendiendo que es parte de un proceso de revelación, de cómo Dios va revelándose en diferentes momentos, con diferentes, digámosle, grados de información que nos entrega. Pero claro, bueno, esta idea, al final de cuentas, respetar la ley, por antonomasia, es respetar los mandamientos que nos dio Cristo. O sea, estoy respetando esos mandamientos, estoy respetando la ley. Ya. Ok, algunas promesas que están relacionadas con la ley que son interesantes para ir complementando un poco esta idea. Uy, falta mucho para terminar acá. Ay, no, ¿qué pasó? No quería hacer eso. Oh my God. Quería ver otra cosa. Y igual falta un resto. Pensé que faltaba menos. Así que ya, vamos a hacer ya, unos 10 minutos más, 15, vamos a hacer una pausita. No sé ni a qué hora jugaba Chile. ¿A qué hora jugaba Chile? 9:30. Nada, 9:30. ¿A la hora o no? Ah, 9:30. 9:30. Está empezando. Está empezando el partido. ¿Vaya a transmitirlo? No, pero vamos a ver si terminamos un poquito, no tan cerrado, 10, un cuarto para las 11, vamos a hacer más piola. Para los que tienen... Entraron a la cancha y están precalentando. Vamos a empezar a las 9:30. Alguien está atento, ahí está el ojo, está con la tela al lado. Ya, mi hermano, si fue mi hermano amigo, usted hace nuestro relator. Si algo pasa, no interrumpa. No, pero sí, porque yo creo para terminar. No encuentro dónde verlo. Así que yo creo que Divin 10 vamos a estar cerrando. Aparte, como les dije, el tema de tabernáculo es un poquito más denso, entonces vamos a ir con calma con eso. Es mucho más técnico, por eso que va a ser una clase un poquito más lenta. Ya. Respecto a las promesas que Dios da en función de la condición de la obediencia de la ley, nuevamente, volviendo al tema de que se cumplía. Recordad lo que decíamos hace un rato, te trae maldición o te trae bendición, según si se cumplía o no. Primero,
lo que nos plantea un poco para ojos para complementar. Israel sería considerado como un tesoro especial, ya tendrían una relación íntima y un valor único como pueblo. Recordar, Dios habitaba con ellos. O sea, ellos cumplían los mandamientos, ellos cumplían la ley, cumplían su relación con él, básicamente ellos se convierten en este tesoro especial. Sería un reino de sacerdotes en el punto 2, que representarían a Jehová. Israel es, voy a decir, son los embajadores de Dios para el resto de las naciones. Son sus sacerdotes. Es la cara visible, voy a decirlo así. Y al final de cuentas, hermanos amados, es un privilegio eso. Yo sé que a veces uno no es que lo mira en menos, pero como que a veces lo pasamos por alto. Pero usted se ha tomado el tiempo de agradecer el privilegio que es ser un portador de la palabra, el privilegio que es ser un embajador del reino, como dice en Corintios. Porque al final de cuentas es un privilegio. O sea, no tomarlo como un peso, no tomarlo como una lata, no tomarlo como somos embajadores del reino. De una u otra forma, aunque no sea con el mismo concepto, cumplimos la misma idea de representar a Dios. Y Dios me diga, el temor, o sea, te da un temor, te da al final de cuentas un tema, esta reverencia, este tema de que, hoy Señor, estoy siendo tu portavoz, ojalá permítame hacerlo bien. Pero es un privilegio. O sea, Dios le estaba permitiendo a la nación de Israel, como condición, si estos cumplían la ley, ser su representante. Y nuevamente, eso es algo heavy, pero algo bacán, así, algo bueno. Un orgullo. Pararte con el estandarte, con la chapita, con la medallita de que estoy representando al Padre. Es como cuando el niño que anda en Scout se gana un cinto, estas chapitas que se ponen en Scout y te la muestran con orgullo. Porque es algo que los representa. Y por último, el número 3 serían gente santa, diferente a las otras naciones. Les da un sello particular, se destacarían, serían distintas. Es por eso que es tan complejo cuando Israel termina reclamando y exigiendo un rey, que posteriormente sería Saúl, porque al final de cuentas, la promesa o un poco esta bendición que Dios les promete a la nación, no la pescan, po. O sea, Dios los tenía, mejor dicho, como una nación distinta a las demás naciones, con un gobierno distinto y todo, y al final Israel por capricho, por no entender la palabra, por porfía, como usted quiera llamarlo, termina exigiendo parecerse a las demás naciones. O sea, Dios te había dado un elemento único, te había dado un sello, te había dado un algo, esta nación santa, esta nación de sacerdotes, este tesoro especial, y tú elegiste, no, quiero ser como todos los demás al final. Ya, avanzamos una más, yo creo que para que vayamos, no, dos más, para que cerramos bien. Y si alguien puede buscarme Primera de Pedro 2, 9 y 10, para complementar esta idea con el pasaje. Estas tres promesas, las que veíamos recién, la del tesoro especial, la del reino de los sacerdotes y la de la gente santa, básicamente esta gente apartada, hecha a la nación hebrea, esas tres promesas se ven, o podríamos decir, básicamente entender su cumplimiento más perfecto con la idea de la iglesia, ¿ya? La iglesia que debería cumplir con lo que Dios prometía en esa época. Así que si alguien tiene Primera de Pedro para que complementemos esa idea. Bueno, Por acá, profesor. Para no bajar a buscar la Biblia. Ya. Amén. 9 y 10, ¿no es cierto? Sí, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ya dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Si se fijan bien, aunque los dice con palabras no exactamente iguales,
pero el principio se mantiene. Habla de que son especiales porque han alcanzado la comunión con Dios. Habla de que van a ser real sacerdocio, o sea, de que van a ser un reino de sacerdotes y que van a llevar la palabra, que van a ser santos. O sea, lo que Dios le prometió en su momento a su nación por la condición del cumplimiento de la ley, no es una promesa ajena a nosotros como iglesia cristiana hoy en día. No es como que uno pudiese decir, ah, no, se lo prometió a ellos en ese momento y listo. No, el Nuevo Testamento habla de algo muy similar, de que esa promesa se mantiene y está para nosotros, para la iglesia, que tiene que cumplir ese rol, tesoro especial, ser un real sacerdocio, estar compuesta de gente santa, ser una iglesia santa. Entonces, es bien interesante cómo la palabra de Dios no se pierde. A mí me encanta eso, que de una u otra forma Dios mantiene sus promesas sistemáticamente en la Biblia. Y también aplicada para nosotros. Ya, en resumen, la ley, para cerrar bien esa idea, proporciona normas morales, ya lo discutíamos, normas más bien civiles en algunos casos, leyes más bien específicas, demuestra la santidad de Dios porque es reflejo de su carácter, y también nos permite para reflejarle a la humanidad lo que es pecado. Y es probablemente la razón de por qué en este periodo de la historia la ley es tan obsesivamente detallista. Porque Israel tenía que aprender con pera y manzana, perdón la expresión, lo que era bueno y lo que era malo. Teníamos a un Israel que estaba saliendo de Egipto, teníamos a un Israel que no sabía todavía muy bien cómo ser una nación santa, un Israel que no todos conocían a Dios, extranjeros que se habían ido con ellos, los pueblos, las naciones que los rodeaban. O sea, la ley, aparte de todo lo que hemos conversado, contrasta la moralidad de la nación de Israel versus la moralidad de los otros pueblos. Nos sirve como una comparación evidente. Estos son ustedes y estos son los que están afuera. Y también eso aplica para nosotros de una forma, entender de una forma muy concreta y práctica, esto es lo que es pecado, lo que es agradable para Dios, y esto no lo es. Y ojo, que el Nuevo Testamento no echa afuera la ley. Lo que le hablamos un rato, Cristo no la abolía. O sea, lo que el Nuevo Testamento nos sigue planteando nuevamente es lo mismo, nos enseña a entender cómo es el pecado, qué es el pecado y de qué forma nosotros vivimos el pecado. Ya, pausa hasta aquí, 10 minutos, tengo las 9:14, 9:24, para que te vi 9:30 día, perdón, para que te vi, sí, 9:24 para que cerca de las 10, pasado poquito, terminemos para que tengamos una clase relajada para los hermanos futboleros. Miguel, tú eres nuestro comentarista oficial, si algo pasa, nos das la información. Si hay algún lesionado Ok. o alguna cosa interesante, tú nos avisas. Ya, estimados, 10 minutitos, aprovechen, háganse un cafecito, un tecito, bañito, y nos vemos al tiro. Uy, Catherine, tu pregunta te la respondo a la vuelta, ya, te la dejo ahí. Ya no la había leído antes, disculpa. Te la Ok, dejo. no se preocupe. Ya, ok. Ya. Seguimos grabando entonces. Digo, va a ser corta esta sección por lo mismo, vamos a ser simpáticos, buena onda. Ya, habíamos visto recién todo este tema del resumen de lo que es la ley, habíamos visto básicamente el tema de las leyes morales, habíamos visto la santidad de Dios como un elemento fundamental en el carácter de la ley y el tema de contrastar el tema del pecado. Ahora, dicho eso, no, más que nada quería hacer la corroboración con Catherine, porque, claro, tal vez no, la semana pasada lo expliqué con más calma y hoy día lo pasé por alto muy rápido. Cuando yo me refería a estas definiciones es cómo se entiende el concepto general de ley. Por eso es que después, cuando uno habla de Biblia, empiezas poco a poco a especificarlo. Este primer punto, cuando habla de edicto, estatuto, esas como sinónimos, entre comillas, que se les llaman, tiene que ver con la idea general que se entiende el concepto de ley. ¿Ya? Por eso. Pero claro, si vamos al concepto bíblico, probablemente el precepto es lo más cercano que podríamos usar como sinónimo, o mandamiento, derechamente, o mandato. El caso de edicto, estatuto, no nos serviría en el contexto bíblico porque son elementos mucho más, o sea, son elementos que se pueden revocar. Pero eso,
ese primer, llamémosle, punto, más que nada era para hablar de sinónimos y elementos que nos podían servir para entenderlo. Ok, ya, avancemos un poquito entonces. Junto con la ley fue instituido un sistema de sacrificios y ceremonias para que el pecado fuera quitado. Toda la parte religiosa que, os digo, cuando veamos tabernáculo vamos a meternos de nuevo un poquito en eso. Y también siguiendo un poco la línea de lo que habíamos visto antes, que al final la salvación es por gracia, independiente de que este fuese un proceso imperfecto que tenía que repetirse constantemente, el principio era el mismo. La salvación no dependía del hombre por sus méritos. El hombre tenía que hacer una ceremonia, tenía que hacer un sacrificio, un rito, para obtener el perdón, para que el pecado fuese quitado. Ya nos estaba diciendo, la salvación no depende de ti. Cuando hablábamos del pacto también había un concepto similar. El pacto no dependía del hombre. El pacto se hizo porque Dios lo hizo con el ser humano. Y Dios lo cumple porque Dios no nos falta su palabra. O sea, el principio sigue siendo eso. Al final de cuentas, Dios es quien se acerca desde su voluntad perfecta a la humanidad. Siguiendo esta misma idea, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 mantiene el principio similar. Al final de cuentas, hermanos amados, la gracia, o sea, uno es salvo por gracia, y esa gracia no depende de nadie más que Dios. Las obras son manifestaciones de una fe verdadera, obviamente. O sea, una fe sin obra es fe muerta. No porque se requiera la obra para salvarse, sino porque la obra es una consecuencia, al final de cuentas, de tu fe. Porque volvemos al mismo punto. Tú puedes tener gente muy buena moralmente en el mundo. Y de hecho, estoy seguro que ustedes deben conocer gente moralmente muy correcta. Pero si no tiene fe, al final de cuentas está coja, perdóname la expresión, porque le falta el elemento fundamental, que viene por la fe, ¿ya? No somos salvos porque lo merezcamos, somos salvos porque uno, Dios es misericordioso con nosotros y nuestra fe es una respuesta de eso, es una reacción de eso. Y hermanos, ¿saben qué? Y eso igual es súper interesante y puede dar un tema de debate súper amplio, que hoy día no va a ser el día que lo tengamos por tiempo, pero sí creo yo que es un tema que es de reflexión para iglesia, ya ver los que son pastores, los que trabajan más con liderazgo, están más involucrados en eso, pueden tener más experiencia, pero incluso nos pasa a nosotros como cristianos esto, de que muchas veces nos importa más la obra. A ver, ¿cómo explico? Si tenemos relación con un no convertido, nos importa más la obra, lo que se ve de él, la evidencia, más que su fe. Y a veces eso puede ser complejo cuando hablamos de que lo principal es la salvación. Y claro, la fe trae un proceso que obviamente va a llevar a esa persona a ir cambiando, a ir cambiando. Pero muchas veces nos preocupamos que la persona, ¿cómo se dice esto? Haga las cosas buenas, pero que no conozca a Dios. O que eso no es lo primero más importante. Y eso para mí es un tema complejo, y aquí le abro mi corazón no con un conflicto, pero con una diferencia respecto un poco a la estrategia que, que públicamente maneja la iglesia. No digo que todas, pero hablo del conjunto general. Que, por ejemplo, con el tema de las marchas LGBT. Vale, obviamente, la iglesia tiene que plantear su postura, la postura que es bíblica. Esto es pecado. Nada que decir, es lo correcto. Y me acuerdo mucho porque esto lo discutía mucho con una amiga que también es cristiana. ¿Qué es lo más importante? ¿Que deje de ser gay o que conozca a Dios? Y ese fue un debate que teníamos, bien, porque a veces, nuevamente, o conocíamos personas, compañeros de trabajo que eran homosexuales, y hace como que la discusión iba por ese lado. Digo, está bien, es pecado, obviamente no tiene que practicarlo, pero ¿qué es más importante? O sea, si tú me dices, me das a elegir que de aquí a mañana deje de ser gay o que poco a poco entienda quién es Dios y se convierta, aunque lo otro se demore más, yo me quedo con la segunda opción, po.
Me quedo con la segunda. Y lo otro es hacer un proceso, obviamente, a tener sus caídas, todo, pero me quedo con la segunda. Porque es más trascendental. Entonces, muchas veces esta idea que a pesar de que la entendemos, de que sabemos que es por gracia y todo, pero a veces tenemos esta cruzada de cable, de que nos vamos por el lado de las obras, que nos vamos por el lado de lo que yo puedo ver de esa persona. Y no, po. La gracia no veía las obras, veía la intención del corazón, veía la fe. Es por eso que después hay casos en la Biblia que te muestran de sacerdotes o hijos de sacerdotes que al final de cuentas hacían todo esto, pero con todas las pillerías del mundo, los hijos de Lipo. Claro, para la tele eran el sacrificio, para la tele era todo, pero al final eran bastante pillos. Al final de cuentas, ser salvos por medio de la fe tiene que ver con esa actitud, con esa entrega, con reconocer quién es Dios y entregar la vida a Dios. Eso es lo que fundamenta nuestra fe. Ese culto racional que habla Pablo. No es un culto a lo loco, es reconocer quién es Dios, reconocer la soberanía y el señorío de Dios. Y ahí lo demás viene como consecuencia, las obras, la santificación de nuestra vida, el proceso, etc. Pero es complejo, porque muchas veces, digo, por lo menos mediáticamente hablando, nos pasa como iglesia de que tenemos este conflicto un poco en cómo llevamos esto, y qué es más importante, o a qué le damos más preferencia, a qué le damos más énfasis. Bueno, para cerrar un poco esta sección, se nos habla en la sección del capítulo 19, básicamente, de los preparativos y las señales previas para todo lo que fue la entrega de la ley. Y termina con una idea bien interesante que nos dice, en medio de una tormenta, de una tremenda tempestad, perdón, acompañada de terremotos y del sonido sobrenatural de trompetas, con la montaña entera envuelta en humo y coronada en llamas aterradoras a la vista, Dios habló la palabra de los 10 mandamientos y dio a Moisés la ley. Tremendo espectáculo, tremenda presentación. Volvemos a lo que discutíamos hace un rato, el tema de que esto era no solamente la entrega de un documento legal, era el vínculo definitivo y concreto de Dios con su nación ahora y la conversión de Israel en una nación. O sea, Dios te está dejando más que claro que este es un evento trascendental y que está marcando un antes y un después a ustedes, los que están ahí habitando a las faldas del Sinaí. Dios no dejó duda alguna de que esto era importante y de que debía llevarse de buena forma, de que debía cumplirse. Recordamos, tiene ese elemento imperativo la ley, hay que cumplirla. Bueno, ya después de esto pasamos un poco al decálogo, que es lo que se nos describe del capítulo 20, básicamente, escrito por mandato, o sea, sí, escrito por mandato de Dios, orden, mandato, en 2 tablas de piedra. Ya los primeros 4 mandamientos que tratan de la relación del ser humano con Dios, básicamente están enfocados en Dios y el hombre, y los siguientes 6 que tratan de relaciones entre las personas, podríamos decir más bien de convivencia, si lo pudiéramos clasificar de una forma. Pablo Hoff nos comparte algo bien interesante respecto al significado de los 10 mandamientos. ¿Ok? Pues tengo algo en el chat, disculpen. Chat. Gol de Colombia, gracias a nuestro comentarista Miguel. Gol de Colombia. Ya no van a escuetazos, pero vamos a tener problemas en el centro. Pucha, que Chile ojalá empate, porque este es un partido difícil. Colombia está jugando súper bien. Qué pena. Ya. No, pero que quiere que no voy a ponerme a reír tampoco voy a ponerme a llorar. Lo lamento, no soy futbolero. Disfruto un buen partido de fútbol como todo el mundo, me como un asado cuando corresponde, pero no soy futbolero. Soy un futbolero social. Pero no más que eso. Soy re poco culto con ese tema. ¿Para qué les voy a chamullar? Probablemente uno quiere que gane Chile, pues sí. Es parte de lo que uno es. Ya, vamos un poquito a esto.
Si alguien tiene la palabra en el capítulo 20, ¿me puede ayudar con el decálogo, el texto original, para irlo comparando? Por aquí se me fue a poner en la comparación. La embarré. Capítulo 20, si me pueden ayudar alguien donde está el decálogo, vamos viendo uno por uno. El primero que lo pille me dice amén. Es que tengo la Biblia abajo para no bajar a buscarlo, si no tenéis que bajar. Voy a picar, voy a bajar a buscarla. Ya, ahí le gracias. Yo, hermano, y habló Gracias. Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, Ya. ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Muchas gracias. ¿Sigo? No, vamos por partes, porque si no se nos va a hacer muy extenso. Si me interesa más que nada los 10 para hacer la comparación. Sí. Se dan, bueno, más allá de que es un texto largo y tiene harto elemento extra, pero cada uno de los mandamientos apunta a una idea específica de Dios. Dios es único por una parte, Dios es un ser espiritual, Dios es santo, por sobre todas las cosas es santo, Dios es soberano, o sea, reina. También nos habla de un respeto a los representantes de Dios como tales, a los sagrados de la vida humana, a los sagrados de la familia, a respetar la propiedad de otros, que hay justicia como una base, y el control de los deseos, o sea, el gobierno sobre uno mismo, dominio propio, como después se le llamaría, como parte del fruto del Espíritu Santo. Cada uno de los 10 mandamientos, los primeros 4 enfocados en Dios y los otros 6 enfocados en los seres humanos, son bien claves y bien concretos en lo que buscan. De hecho, si uno toma el decálogo como la base, por decirlo así, no es ambiguo. El decálogo es bien concreto, desde cómo tiene que ser la vinculación de la nación con Dios y cómo ellos deben comportarse con ellos mismos. Por lo cual este significado no es irrelevante. El principio que plantea los 10 mandamientos no es ajeno a lo que Dios planteaba, a lo que Cristo planteaba en el Nuevo Testamento con los 2 mandamientos. Cuando te habla del primer mandamiento de Cristo, de amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, te está hablando de estos 4, derechamente. Porque al amarlo con todo, de todas las formas posibles, reconocerlo, etc., habla de un Dios único, de un Dios espiritual, porque no es un ser cualquiera, de un Dios santo, porque estás entregando todo, te estás apartando para Él, de una soberanía, porque te estás amándolo a Él, que es tu Dios, tu único Dios. No te dice el mandamiento, ámalo como a otros dioses, o ámalo dentro de otros dioses, o ámalo como a otros dioses. Te está diciendo que lo ames absolutamente con todo, porque eres soberano.
Y cuando ahora al final de cuentas, de amar al prójimo como a uno mismo, también plantea todos estos valores que son trascendentales. El respeto a la familia, a la vida, a los representantes, la justicia, incluso la propiedad. Hay cosas que no deben hacerse. Y controlando los deseos como tal. O sea, ambos mandamientos de Cristo son un reflejo del significado o de lo que intentaba transmitirnos de forma trascendente los 10 mandamientos del Decálogo. Ya resumiendo esta parte que no le voy a dar mucha vuelta, luego del Decálogo como tal, los capítulos 21 al 23, o sea, también una extensión importante, básicamente Dios entrega normas civiles, ¿ya? Por cual una nación debe organizarse, normas de comportamiento, que cumplir, que hacer, etc. Por decirlo así, normas civiles y algunas ceremonias que son claves e importantes. Ahora, como lo decíamos hace un rato, en ese sentido la ley también apunta a diferenciar a la nación de Israel de los pueblos. ¿Sí? Pero hermano Patricio, en el 23 dice, Ujú. no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Eso Sí, está relacionado con el mandamiento, más claro. que una Ah, ley no, sí, ceremonial. más que una ley civil, sí, pero bueno, hablemos de un general porque obviamente uno va a encontrar detallitos, pero claro, aquí da un refuerzo a la idea de los primeros mandamientos. Pero sí, en general, hermana, apunta a un tema más ceremonioso. Sí van a encontrar excepciones como esa que refuerza el decálogo. Pero que ojo, si lo tomamos como el contraste con el objetivo que está planteado acá en la lámina, de hacer contraste con las naciones vecinas, se cumple. Porque también está buscando separar a Israel de las naciones que tenían sus ídolos de materiales variados, que era una tradición al final de cuentas de ellos. Que este es uno de los puntos que todavía está la pugna entre los católicos y los protestantes respecto al tema de la idolatría también, porque es la idolatría. Y acá el Éxodo te deja más que claro. Sí, es cierto, se escapa un poco del tema civil, pero mantiene la idea de ir separando derechamente la conducta del pueblo de Israel en función de la conducta de las demás naciones que hay alrededor. Pero sí, me tomo esa acotación. Y ahora, y como último elemento de acá, a pesar de que las leyes del Antiguo Testamento no alcanzaban, lo leíamos en hebreo, era la sombra de lo que venía, la sombra del nuevo pacto, eh, sí eran relevantes, sí eran importantes, sí eran bastante complejas en comparación con otros pueblos. O sea, aquí no hay que quitarle mérito a Dios y a la nación de Israel en cómo estos tenían un sistema legal envidiable, que incluía un montón de elementos, nuevamente. Si una cosa que, por lo menos en el papel, porque Israel también mete las patas constantemente, pero si una cosa que destaca en el papel es que Dios dio un sello de carácter, puede ser ese escritor, un sello de carácter a su nación. Y por lo menos en el papel los puso acá arriba. Ustedes deben tener este nivel de moralidad, no acá abajito, usted tiene que estar acá arriba. También como marcarles un sello y una diferencia. Elemento que se debería, no se puede decir, reflejado también en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también tiene ese tema de tener un espíritu súper elevado en sus primeros años. Moralmente, los primeros cristianos estaban acá arriba también, porque tenían la herencia de la ley. Recordar que por lo menos hasta el Concilio de Jerusalén, la gran mayoría de la iglesia cristiana era de ascendencia judía. Entonces, todo esto estaba en su ADN. Y de hecho, los primeros siglos de cristianos mantuvieron eso en su ADN. Esta idea de que la iglesia tenía que ser aquí, elevadita, arriba. Y parte de eso es lo que la ley nos comparte. Bueno, dentro de estas leyes civiles que vivo, aunque no vamos a explicar, hay elementos sobre el altar, sobre los esclavos, sobre los actos de violencia, golpes, heridas, todo lo que es agresión, sobre los derechos de propiedad, otras instituciones éticas, legales, básicamente desglosando mucho de lo que había en el decálogo, dándole esa, como el guión, los guiones que faltan, para que sea súper detallado y súper fácil de entender, bien concreto lo que la ley pedía.
Y ya va a ir terminando y cerrando el día de hoy. Estas leyes están basadas en una teocracia, ¿ya? Fíjate que no fueron leyes que se plantearon en una comunidad de ancianos. No fueron leyes que Moisés redactó y que Dios las aprobó. No fueron leyes que se dieron en democracia, en votación. No fueron leyes que impuso un rey o un gobernante, un tirano, no. Fueron leyes puestas por Dios para su pueblo que reflejaban esta idea. La teocracia era el gobierno de Dios y la autoridad de Dios. Y esto marcaba una diferencia clave. Dios no era solamente quien estaba ahí para el perdón, quien estaba ahí para suplir las necesidades del pueblo, era su gobierno, va mucho más allá. Y eso, bueno, el pacto ratificado se cumple con una ceremonia solemne que te explica al final del capítulo 24, y esto reitera un poco una promesa que se dio en Éxodo al comienzo, cuando se hablaba de la nación. Y, fin. El PowerPoint que nos tocaría la próxima semana, no lo voy a empezar hoy para que quedan 10 minutos para responder preguntas, cerrar bien. El PowerPoint que corresponde a la otra semana es solamente tabernáculo. Es una clase, yo digo más bien densa, es lenta, ¿ya? Así que vamos a ir con calma. Espero terminarla la otra semana, pero como les digo, es bien pausadita y tiene hartas cositas, entonces puede ser que nos quede una fracción pendiente, ¿ya? Lo ideal sería que la próxima semana, a todo rentar en 2 semanas más, en una clase y media máximo, ya estemos terminando el libro del Éxodo. Y después nos quedan 3 libros para noviembre y una semana más, unas 2 semanas máximo. Así que van a ser 3 libros, pero que son mucho más breves, me refiero a, o no son cortos, pero tienen contenidos que son acotables en alto sentido. Así que igual tenemos un cierto tema de ventaja. Acá Éxodo y Génesis creo yo que son los más pesados en contenido. Ya lo demás lo podemos ir trabajando, lo podemos ir viendo de diferentes formas. Dudas, consultas. Esta está mandada, así que si alguien no la tiene, que me avise por interno para enviársela. Profesor, cuando Dios entrega la ley, los mandamientos, los preceptos, ¿otros pueblos tenían? ¿O eso fueron, Israel fue pionero en esto? ¿O otros pueblos se perfeccionaron con estas leyes? Egipto, por ejemplo, que fue la nación donde salieron, ¿tenían leyes? ¿O No, o sea, a ver, no estaban tan...? el hecho de que habían pueblos, a ver, si comparamos con Egipto, Egipto era un imperio que tenía desarrollado un sistema religioso, legal, bastante bueno y complejo. Lo veíamos cuando hablábamos respecto a la figura de Moisés. Moisés fue educado en el mejor lugar posible desde el conocimiento, que era Egipto. Si lo comparamos con otras naciones de la región de Canaán, por ejemplo, Israel sí corría con ventaja desde lo que se conoce, porque era un pueblo no más primitivo en el sentido de la palabra, pero sí con un sistema digámosle, de adoración legal un poquito más simplificado, aparte de pagano. Pero claro, comparado con los grandes imperios, yo te diría que obviamente había ahí una competencia bastante dura, porque ellos tienen un nivel de conocimiento y desarrollo que para la época era muy distinto. Lo que sí, y ahí tendríamos que hacer un comparativo bastante interesante, es que la ley de Israel era muy completa, abordaba diferentes elementos como una legislación. A eso me refería respecto a esta idea de la superioridad o que se ubicaba en un alto nivel, porque considerando que Israel era un pueblo nuevo, era una nación nueva, porque fíjate que venían saliendo como esclavos de Egipto. No pasó, ¿cuánto? Ni 2 años entre todo el proceso de las plagas, la salida, el Sinaí, todo, ni 2 años pasan, menos 1 año y algo, y ya tenían un sistema legal instaurado, o sea, ya se habían instaurado como una nación. O sea, en poco tiempo desarrollaron lo que otros pueblos habían desarrollado en siglos, que era al final de cuentas un sistema Con de... experiencia, dice usted. Claro, y eso es porque Dios la dio, o sea, Dios la puso, ¡pum! Tomen, le estoy ahorrando todo. Claro, toda Entonces, esa pega. claro, si consideramos todo ese proceso de formación que Israel, a ver, que Dios les dio la mano firme,
Porque Egipto, saquen la cuenta que existía desde antes del patriarca José. O sea, por lo menos tenía un par de siglos de ventaja. Y Egipto ya era grande en la época de José, ya era un imperio. Sin embargo, Israel desarrolla esto en un tiempo mucho menor y considerando un poco las situaciones que te comentaba, po. Israel no se demora el tiempo que se demoran otras naciones en instaurar esto porque fue Dios en su teocracia, ¡pum!, que pone. E insisto, son leyes bastante complejas en consideración a lo que otras evalúan. Yo con lo que lo comenté un día, tiene leyes incluso con los temas de inmigración, po. O sea, son cosas que tú para otros pueblos no las consideráis porque eran esclavos básicamente de guerra o cosas muy particulares. O sea, tiene elementos que son destacables. Ya, no, gracias Macarena. Duda, consulta más a lo que nos quede. Profe, hoy día haciendo la tarea, estaba leyendo Pablo Hoff y decía que él planteaba bueno, que Jehová había llevado, que Dios había llevado al pueblo a Egipto, porque si lo hubiese dejado en Canaán, bueno, que Judá se casó con una cananea. Entonces decía que su condición moral iba a ser peor que la de Egipto. Entonces, por eso que finalmente lo traslada para allá. No sé si usted comparte esa idea, lo que hoy día decía Pablo Hoff en su teoría, por qué se fue llevado a Sí, Egipto. Lo puede leí ser, ahí, pero ¿no? piense que también hay una promesa que aparece antes de que iba a estar en cautiverio. O sea, Dios ya había dicho de que el pueblo de Israel iba a estar siglos en cautiverio y estando como esclavos. Entonces también hay un cumplimiento de algo que él ya había dicho antes. Y respecto a la teoría, sí, puede tener sentido, aunque yo apunto más, aparte del tema del cumplimiento de eso que Dios ya había dicho que iba a pasar, hay un tema de supervivencia. Recordad que toda la hambruna que te cuenta José en su texto significó una decadencia y la muerte de muchos pueblos primitivos, porque fue una sequía que duró, ¿cuánto? ¿7 años? ¿Era? ¿7 años? 7 años, sí, 7. Gracias ahí, Marisol, que me hace ahí con las manos, me ayuda. Como un hi-fi. Sí, entonces yo me apuntaría más a eso, desde mi postura, pero obviamente, o sea, lo planteaba para los hobbies y respetar, y el tipo es sequísimo, así que era sequísimo, entonces nada que decir. Pero yo apuntaría más a eso, a un tema más práctico. Pero obviamente, si uno empieza a ver y ver la situación de la nación, del pueblo de Israel en ese momento, claro, pues puede ser una forma de evitar es que claro, evitar la contaminación en el Canaán, pero igual al llegar a Egipto también pasan por el mismo proceso y terminan como esclavos que terminan básicamente con una mentalidad diluida, bastante alejada de Dios. Pero es válido como una postura también, pues ahí uno va, ¿cómo se puede decir? Acercándose a la que más le acomoda. Ya. Preguntas, consultas, dudas. Ya, parece que ahí estaríamos. Voy a cumplir para que estemos en libertad y todos los que están ahora con volumen bajo, que tienen a la familia yendo al partido, puedan soltarse. Ya, ya, estimado amado. Entonces, próxima semana ya, horario normal. Vamos a ver solamente la clase de tabernáculo. Lo ideal es que quede lista la otra semana. Espero que sí, para que dejemos cerrado Éxodo bien. La otra semana también, los primeros minutos de la clase, voy a hacer la retroalimentación de los trabajos, que espero que estén todos listos. Lo que alcancé a ojear está bien hasta ahora. Como dije, era un trabajo de que requería tiempo, pero era bastante específico. O sea, no eran cosas tan, ¿cómo se puede decir? Como tan complejas. No, era mucho más al hueso lo que se quería. Así que lo que he ojeado hasta ahora está bien. Próximo martes entonces vamos a tener, bueno, en ambas asignaturas, porque tengo a Hugo que también está en historia y... No, de ustedes no. Faltó Natalia que también está en historia. Rocío, perdón. Ah, sí, y Marisol también. Vamos a hacer lo mismo el lunes en historia. El lunes la primera parte de historia vamos a hacer un poquito una revisión general de lo que fue el ensayo, cosas generales, y después clase normal, y lo mismo en el caso de Pentateuco. Eso, ya estimadas, estimados, nos estamos viendo entonces próxima semana. Espero que les vaya muy bien, descansen. La tarea número 2 de Pentateuco es para el próximo martes, así que relájense con eso. Ya recuerden que son 2 semanas cada vez que se envía una tarea. Así que si la fecha era desde el 6, de ahí uno cuenta 2 semanas hasta la entrega. Eso siempre va a ser así. Y si yo me llevo a confundir con alguna fecha, me corrigen con la fecha del correo. Esa es la que manda.
Así que si yo me confundo, la fecha de correo dice esto, listo. Se cumple. Ya, eso. ¿Quién tenemos? Mi hermano Miguel no está. Ah, está, no lo había visto, pensé que se había escapado. No, está bien. Mi hermano Miguel, para que nos guíe. Te está yendo a empezar esa profesor. Ya llena usted, hermano Miguel, en oración. Lleno en oración, hermano Miguel, para que Voy a podamos silenciar para- terminar. Escucha el partido de fondo. Ya. Queremos darte gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos brindaste hoy día, Señor, a través del profesor. Señor, te agradecemos porque cada día, Señor, vamos aprendiendo grandes cosas, Señor, y sabemos que todo viene de ti, Señor, para nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice las vidas de nuestros hermanos, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor, durante este tiempo, Señor, este fin de semana, Señor, y lo que resta durante este tiempo del año, Señor mío. Ayuda a los que están decaídos, Señor, a los que están mal, Señor mío. Bendice sus vidas también, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder compartir, Señor, tu palabra, Señor mío, que de verdad que es un alimento precioso para nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.